Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer clic en el amplio mundo de las redes sociales. De verdad, muchísimas gracias por esta enorme oportunidad como siempre. Gracias, muchísimas gracias por el favor que ustedes tienen de permitirnos llegar hasta la comodidad de sus hogares, donde quiera que ustedes se encuentren. De verdad, muchísimas gracias. Hoy es miércoles 14 de diciembre del año 2023. Prácticamente ya estamos cerrando el año. Y bueno, como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Nos da muchísimo gusto estar con ustedes. Bueno, hoy en la mañana, el presidente de la República, López Obrador, un presidente que ha tenido un constante ataque en contra del Poder Judicial Federal, en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un presidente que en campaña y antes de ser presidente prometió respetar los poderes públicos, la división de poderes de nuestra república. Pues abiertamente usted lo ha escuchado, lo ha visto, cómo ataca a las instituciones de impartición de justicia, a las instituciones de transparencia, a las que están prácticamente pidiéndoles cuentas, porque los ciudadanos quieren conocer cómo se manejan los recursos públicos, cómo se destinan, a quién se le entregan, cuánto se le da. Bueno, todas estas instituciones han sido blanco de ataques del presidente López Obrador, un personaje que luchó mucho por llegar a la presidencia, un personaje que criticó mucho a los presidentes por el abuso de poder, un presidente que constantemente atacaba y cuestionaba la eficacia de los gobernantes en turno. Hoy este mismo presidente que trae los peores números en materia de seguridad, un presidente que no ha sabido darle resultados a los ciudadanos de este país, un presidente que ha sido incompetente e incapaz para devolverle al pueblo la seguridad, la confianza y la tranquilidad cuando lo había prometido, un presidente que en todos los rubros ha venido fracasando, pero principalmente en materia de seguridad y del combate a la corrupción. Es el mismo presidente que hoy impone o propone a gente allegada totalmente ideologizadas con su proyecto político de la Cuarta Transformación o de la mal llamada Cuarta Transformación, que busca pues apoderarse de el Poder Judicial Federal. Había propuesto a una terna de mujeres para encabezar la vacante que dejó otro de los grandes traidores de este país, que se llama Arturo Saldívar, un funcionario del Poder Judicial, exministro de la Suprema Corte, expresidente de la Suprema Corte, que estaba escondido bajo las enaguas de Claudia Sheinbaum, la aspirante a la presidencia de la República por el partido Morena. Pues bien, el presidente de la República ha nombrado, después de que el Senado de la República le rechazó por segunda ocasión la propuesta que envió, que llevaba los nombres de varias mujeres, entre ellas pues la hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México, la ciudadana Lenia Batres, que llevaba a Berta Alcalde y que llevaba a María Heréndida Cruz Villegas, rechazadas por segunda ocasión en el Senado de la República. El presidente, haciendo uso de sus atribuciones, pues a pesar de que está totalmente identificada. Es que mire,
El problema no es que se identifiquen con una ideología, porque recordemos que muchos de los presidentes han propuesto a gente que de una u otra forma están o mantienen cierta relación con el presidente de la República, ¿no? Son gente que no siempre fue así, tan abiertamente como lo que estamos viendo el día de hoy, no fue así, hoy lo estamos viendo abiertamente. Entonces, mire, esta persona, Lenia Batres, si no mal recuerdo ese es su nombre, Lenia Batres, hermana del jefe de gobierno Martí Batres allá de la Ciudad de México, es una militante del partido Morena, totalmente identificada con Morena, totalmente. No hay siquiera digamos, disimulo. Es abiertamente de Morena, del presidente, y esto es un grave problema, porque imagínese usted que como ministra tenga que votar alguna ley, tenga que resolver alguna situación de corte, digamos, jurídico o constitucional, llámese controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, que el presidente promueva, pues seguramente las va a resolver a su favor. ¿Y esto qué significa? Esto significa terminar o ir coartando la imparcialidad de este órgano de justicia a nivel federal. Y con ello, pues prácticamente se socava digamos, los intereses imparciales con las que se debe de aplicar la justicia. Entonces es grave lo que estamos viviendo el día de hoy. Hoy el presidente ha seleccionado a Lenia Batres como la nueva ministra de la Suprema Corte y ocupará la posición vacante dejada, les decía yo, por el ministro Arturo Saldívar, quien renunció el pasado 7 de noviembre. Hubo varias rondas en el Senado, no se pusieron de acuerdo y en el Pleno, y ninguna de las candidatas de la segunda terna propuesta por López Obrador obtuvo la mayoría calificada necesaria para el cargo. La terna estaba conformada por Berta Alcalde, Lenia Batres y María Heréndida Cruz Villegas. Así que el presidente hoy nombra a Lenia Batres como la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y con esto prácticamente empieza el presidente a apoderarse del Poder Judicial Federal. También hoy hubo por ahí, ojalá me lo pasen, el informe de la ministra presidente Norma Piña. Hoy hubo ese informe de ella. Y bueno, vamos a estar a la espera de qué es lo que dijo hoy Norma Piña, quien se ha mantenido estoica, fuerte ante los ataques del presidente López Obrador. Bueno, y en otro tema, bueno, Loret de Mola revela que el amigo de Andy López Beltrán, el hijo del presidente, pues recibió un contrato por 300 millones de pesos. Imagínense usted. Bueno, mire, déjeme decirle, en su columna Historia de Reportero, titulada El primer capítulo del clan, Loret de Mola señala que en el medio Latino se obtuvo acceso a 40 horas de grabaciones telefónicas, y en una de ellas se escucha a Almícar Olán, amigo íntimo de López Obrador, mencionando los 500 millones de pesos que ganará este año en contratos con el gobierno morenista de Quintana Roo. En la llamada, cuenta el periodista, Amílcar detalla sus reuniones con el secretario de Finanzas y se le escucha decir: yo no quiero que me vengan a observar los de auditoría a venirme a decir dice una palabrota ahí, a decir una jalada, la gobernadora Mara Lezama, que le debo una aspirina o una venda. Sigue narrando Loret en su columna que el íntimo amigo de López Beltrán tiene a los astros del obradorato alineados. Acusa que le resuelven una licitación en unas cuantas horas y le dan 300 millones de pesos en tan solo 4 días, y la empresa que usa para beneficiarse de la venta de medicamentos tiene la dirección donde está una tienda de azulejos en Tabasco.
señala que le pagan por adelantado y no lo andan molestando con los entregables, que no lo molestan con auditorías, no le vayan a decir que debe una aspirina o una venda. De ese tamaño el tráfico de influencias del presidente de la República, López Obrador, se llama corrupción también. Todo esto que está sucediendo, la peor etapa de la corrupción y de la inseguridad lo estamos viviendo con López Obrador, por mucho el peor gobierno en decenas de años. Muchos presidentes han pasado, este es uno de los peores gobiernos que México ha podido tener. Desgraciadamente es una realidad. Y bueno, el presidente también, ya sabe usted, acusó nuevamente López Obrador durante su conferencia matutina, defendió a su hijo de esto que dio a conocer López Obrador. Y bueno, dijo que pues Loret de Mola pues debe de dar a conocer cómo es que se ha hecho inmensamente rico, es un corrupto, no quiere dar a conocer sus bienes, cuántos departamentos tiene. Y aquí hay que recordar una cosa, amigos cibernautas, no se trata de defender a nadie, simplemente Carlos Loret de Mola no es un funcionario público. Carlos Loret de Mola, al único que está obligado, como usted y como yo, es a pagar nuestros impuestos, es pues a deducirlos, a pagarlos, a contribuir, pero no es un funcionario público. Él no tiene por qué dar a conocer los bienes que él tiene. Él es una persona particular como usted y como yo. Independientemente de que pues uno como comunicador salga a través de los medios de comunicación, eso no significa que seamos funcionarios públicos. Somos comunicadores, muchos periodistas, pero no es lo mismo que un servidor público, que un director de gobierno, que un secretario de salud, que el presidente de la República, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y pues bueno, ya sabe usted, dice el presidente, no somos corruptos, cuando la realidad es que este gobierno, el del presidente López Obrador, es mucho más corruptos que todos los gobiernos pasados. Desgraciadamente, y es una realidad que no podemos ocultar, que no podemos esconder, un presidente pues simple y sencillamente que no ha podido desterrar la corrupción de su gobierno y que en lugar de eso hasta los protege. Ahí está el caso de Ignacio Ovalle, ex titular de la Secretaría de Seguridad Alimentaria, Segalmex, señalado de desaparecer más de 15,000 millones de pesos, y en lugar de dejarlo afuera y a disposición de las autoridades, pues le dio otro cargo público, lo mandó a la Secretaría de Gobernación como director de enlace institucional y del federalismo con los municipios. Lo está protegiendo, pues, ¿no? Pero pues así están las cosas. Un presidente que no entiende que simple y sencillamente es el gobierno, su gobierno, el que encabeza uno de los más corruptos en toda la historia de este país, y que desde luego desde las mañaneras trata siempre de tirar o de tejer o de ocultarlo a través de estas cortinas de humo que diariamente él construye con todo el poder del Estado, desde la tribuna más alta, utilizando todos los recursos del gobierno, todos los recursos económicos. Se apodera durante 2 o 3 horas del micrófono para mandarles adoctrinar a aquellos simpatizantes, aquella gente que se niegan a razonar, aquella gente que se niega a ver lo que está sucediendo el día de hoy con este nefasto gobierno de Andrés Manuel López Obrador. De verdad es lo más asqueroso que pudimos haber conocido durante décadas, de tantos y tantos presidentes tan corruptos que hemos tenido, y que desgraciadamente el presidente desde la tribuna más alta impulsa también a quien quiere que llegue en su lugar alguien de su propio grupo político para protegerlo de todas sus asquerosidades que ha construido y que ha hecho durante estos 5 años de gobierno. Qué lamentable que una mujer tan inteligente como Claudia Sheinbaum se someta a los caprichos de un presidente que ha terminado o que pretende destruir la democracia de nuestro país, que no le gusta el Instituto Nacional Electoral, que no le gusta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no le gusta
el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que no le gusta el Instituto de Telecomunicaciones, que no le gusta el INE, que no le gusta el Tribunal Electoral Federal. Nada le gusta, porque este hombre tiene en su ser el autoritarismo, un veneno que destruye siempre a la división de poderes y a la democracia. Qué lamentable lo que estamos viviendo el día de hoy. Bueno, y fíjense lo que son las cosas, este gobierno que ha sido tan agresivo desde la tribuna más alta, que calumnia, que insulta, que injuria, que denosta, que persigue, que divide. Este gobierno que se ha caracterizado por insultar, ahora en voz de Mario Delgado, ahora en voz de Mario Delgado, el coordinador nacional o el dirigente nacional de Morena, dice que la oposición arma una guerra sucia contra Sheinbaum. Imagínense usted estos despreciables sujetos que han sido lo más asqueroso que ha tenido el México con el partido Morena, lo más sucio que ha parido nuestra democracia, el dirigente de Morena afirmando que el bloque opositor ha promovido descalificaciones y odio contra el aspirante presidencial, cuando el que ha producido o ha originado el odio o ha sembrado el odio es el presidente López Obrador. Imagínese usted el burro hablando de orejas. Mario Delgado, dirigente nacional, acusó que el frente opositor armó un aparato y toda una industria nacional, incluso desde el extranjero, para la guerra sucia en contra de Claudia Sheinbaum, contra estos angelitos que han sido tan miserables y tan sucios para hacer política, que han degradado todas las formas políticas. Hoy dice que hay guerra sucia en su contra. Imagínese usted, y denunció que desde la llegada del panista Max Cortázar, el equipo de precampaña de Xóchitl Gálvez ha empezado las primeras acciones de guerra sucia en contra de la precandidata por la coalición Sigamos Haciendo Historia. Afirmó que debido a la falta de propuestas y de posibilidades de ganar la elección, lo único que le queda al bloque conservador es el odio y la descalificación. No tienen ninguna posibilidad, ellos lo saben, de acercarse en las encuestas. Entonces lo único que les queda es la guerra sucia, el llamar al odio, al llamar a la descalificación, lo que ha hecho López Obrador desde que llegó al gobierno y que ellos han venido replicando diariamente, y ahora se hacen los mártires, se hacen los dolidos, se hacen los indignados, los de Morena, en voz de su dirigente nacional. Qué terrible. Pero bueno, así están las cosas. Bueno, López Obrador, el gobierno de López Obrador presume disminución de homicidios, cuando la realidad es que, más allá de los datos, las cifras y los números que siempre quieren acomodar y manejar a su antojo, la realidad es que hoy existen más de 175,000 homicidios, y al paso que vamos, pues todo mundo dice que llegará a los 200,000 homicidios, más allá de los 50 y tantos mil, creo que tuvo Peña Nieto, si no mal recuerdo. Peña Nieto tuvo 157,158 homicidios en todo su sexenio, ¿no? Eso es lo que estamos conociendo, que tuvo 157,000. A ver si ojalá me pasen el dato ahí, el dato exacto, porque el presidente, ya saben ustedes, siempre busca la forma de manejar los números, pero hasta donde se sabe, Felipe, 156,000 de Peña Nieto durante todo su sexenio, y Calderón aproximadamente 120,000, 121,000 homicidios, si no mal recuerdo, ¿no? Bueno, entonces, y el presidente López Obrador hasta el día de hoy, y le falta un año de gobierno aproximadamente, termina en octubre, en septiembre termina el presidente López Obrador, para octubre ya tendremos a otra presidenta, pues que seguramente será una mujer. Bueno, López Obrador al día de hoy, estamos hablando de más de 175,000 homicidios,
Este que se queja tanto y le echa la culpa todos los días a Felipe Calderón, brincándose a Peña Nieto, que tiene más homicidios que Calderón. Este señor que hoy gobierna ha sido un fracaso en materia de seguridad, teniendo al día de hoy aproximadamente 175,000 homicidios. Más allá de que acomodan las cifras, que las meten en donde consideran ellos que puede haber una percepción a la baja. Lo cierto es que 175,000 homicidios no se comparan a los 157,000 para cerrar los números de Peña Nieto, ni los 121,000 aproximadamente de Calderón. Y sin embargo, este señor a 5 años de gobierno sigue echándole la culpa a los gobiernos pasados. Qué terrible tener a un presidente tan irresponsable en todos sus actos. En fin, bueno, el caso, y bueno, este fue un debate que se generó también en una de las mañaneras, cuando una periodista, esta Reina Ramírez, si no mal recuerdo es su nombre, cuestionó la forma en la que está trabajando el presidente. Le dijo que pues hay muchos otros lugares, que hay mucha delincuencia, porque México ha llegado al límite en el que los ciudadanos intenten defenderse ellos mismos. ¿Dónde está el Estado, presidente?, le preguntó Reina Aide Ramírez, porque no solo en Texcaltitlán, está en Guerrero, está en Michoacán, está en Sonora, está en Estado de México, que le acabo de repetir, es Tecaltitlán, es Texcaltitlán, es el Estado de México, pero también está en Chihuahua, está en Querétaro, está en Guanajuato. Bueno, en Querétaro creo que está muy bajo, pero está en Guanajuato, está en Zacatecas, está en Baja California, está en Guerrero, está en Michoacán. O sea, hay muchos estados que están totalmente cooptados y muchos lugares donde prácticamente los habitantes de comunidades han tenido que abandonar sus pueblos. Y ante esto el presidente pues dice, pues no, esto no es así, yo tengo otros datos. Aseguró que el Ejecutivo trabaja todos los días para la paz y la tranquilidad, para que esto sea una garantía, además de afirmar que millones de mexicanos piensan que las cosas se están mejorando. Pues sí, si pone a los 100 millones de mexicanos que somos y 10 millones piensan que está mejorando, a lo mejor para él son buenos números. Pero si me dijera que de 100 millones, 70, 80 millones de mexicanos están diciendo que estamos bien, pues sí le creería. Pero si son 100 millones y 10 millones me están diciendo que estamos muy bien, pues estamos hablando de un mínimo de un 10%. O sea, hay que entender esto, porque luego el presidente es muy dado a acomodar las cifras a su manera. Bueno, pues ahí hubo una controversia muy fuerte. El presidente no aceptó lo que le estaba comentando la reportera, y bueno, le dijo que hay mucha inseguridad, en pocas palabras, y la gente empieza a tomar justicia por propia mano ante la ausencia del Estado. Así de ese tamaño, lo que estamos viviendo el día de hoy. Bueno, y luego también acuérdense que al presidente no le gustan que den a conocer las cosas que están sucediendo en su gobierno. Por ejemplo, la precandidata a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, señaló que López Obrador quiere desaparecer al INAI para ocultar la corrupción. Gracias al INAI supimos que el dueño de la lujosa casa gris en Houston, donde vivía uno de los hijos del presidente, era de una empresa beneficiada con contratos millonarios de Pemex, afirmó la precandidata presidencial del PRI, PAN y PRD en un video difundido en sus redes sociales. Y es verdad, esa es una gran verdad. Gracias al INAI conocemos muchos actos de corrupción de este gobierno y de los gobiernos pasados, pero en el pasado López Obrador alababa que le dieran la información de la corrupción que existía en el gobierno de Peña Nieto o de Calderón, pero hoy que sacan a la luz pública la corrupción de su gobierno, ya no le gusta, ya no está contento, ya no está conforme, ya quiere desaparecerlo, ¿no?
cuando esta es una fortaleza de nuestra democracia. Son los organismos que son un contrapeso para evitar el abuso del poder. Pero esto es lo que quiere desaparecer Andrés Manuel López Obrador. Acusó al presidente de querer ocultar la corrupción de su gobierno al anunciar que buscará desaparecer varios organismos autónomos como el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Es lo que dijo Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez ha venido enfocando bien sus baterías. Xóchitl Gálvez ha venido enfocando lo que está sucediendo en materia de seguridad, en materia de corrupción, en materia de salud, que son los tres rubros más importantes, son las bases y las columnas vertebrales de este país para millones de mexicanos que viven en la inseguridad, en la falta de salud, y que presencian y conocen todos los días de los actos de corrupción de los gobernantes, de aquel gobernante que de repente llegó a ocupar un cargo público y que hoy se traslada hasta en camionetas blindadas, o que ya compró una mansión, o que ya se fue a Estados Unidos en un yate y en un avión, o que ya compró propiedades. Este es el gobierno que estamos viviendo el día de hoy con Morena. Nada ha cambiado, o más bien dicho, ha cambiado para resultar peor que los gobiernos pasados. Los que se decían diferentes han resultado peores. Esa es la triste realidad. Bueno, esa es la triste realidad. No podemos ocultar lo que está sucediendo. Es un gobierno totalmente corrupto. Más allá de que nos quieran hacer creer que son el alma de la caridad o son hermanos de la caridad y que son diferentes, seamos realistas. Lo que estamos viviendo el día de hoy no se compara. Por eso decía yo, por décadas hemos tenido presidentes corruptos. Pero este que estamos viviendo y padeciendo el día de hoy es lo más nefasto y lo más asqueroso que hemos podido tener en décadas. Un presidente que no solamente se complace en proteger a los corruptos, un presidente que no solamente les da otro cargo a los corruptos, sino que hasta su propia familia está metida en los negocios. Y usted dirá, ¿lo dices por decir? No, ahí están las pruebas. La propia gobernadora Mara Lezama, allá en Quintana Roo, aceptó que le entregó un contrato millonario a un amigo del famoso Andy, hijo del presidente López Obrador. Lo aceptó. Entonces, usted debe darse cuenta y analizar quién miente en todo esto, para que tenga usted una idea. Bueno, así que pues ahí están las cosas. Vamos a ver qué más viene, pero seguramente el presidente seguirá echándole la culpa a los adversarios, a los enemigos de su gobierno. Y bueno, aquí en Veracruz, el gobernador, al dar su mensaje correspondiente a su comparecencia ante el Congreso del Estado, Cuitláhuac García Jiménez anunció la ampliación del Centro de Cancerología para la compra de 3 aceleradores lineales y la construcción del área en donde operarán para 2024. A ver, ahora que anuncia este rubro de salud del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, los que estamos aquí en Coatzacoalcos, los que diariamente desarrollamos nuestras actividades aquí en Coatzacoalcos, hay un elefante blanco abandonado por el gobernador del estado, Cuitláhuac García, que nos puede dar una idea de su enorme interés por la salud. El Hospital Materno Infantil de aquí de Coatzacoalcos, Veracruz, está abandonado. Esta construcción, por ahí tenemos fotos y las vamos a poner ahorita. Esta construcción que inició, si no me recuerdo, con Javier Duarte y la terminó Miguel Ángel Yunes Linares, un edificio con todos la tecnología para poder operar como un gran hospital materno infantil, está abandonado.
5 años o 6 años en el abandono este hospital que bien pudiera servir para toda la zona sur de Veracruz. Pero no, este hospital, por la desidia, por la envidia, por el egoísmo de ocultar, de destruir todo lo que huela a gobiernos pasados, ahí está, abandonado, lleno de monte. Porque este gobierno de Cuitláhuac García, más allá de sus cifras alegres, ahí lo tiene, como una clara muestra del odio político de los gobernantes que no entienden que hay cosas que pudo haber hecho un gobernante anterior que sirve para los ciudadanos, para los habitantes de este estado o de esta nación. Usted recordará, por ejemplo, López Obrador destruyó el aeropuerto, el nuevo aeropuerto de Texcoco, lo destruyó. ¿Qué por qué? Porque había mucha corrupción, hombre. Lo hundió en el pantano. Un aeropuerto de primer mundo que nos costó, no dinero de él, dinero de nosotros, los ciudadanos, como usted y como yo. Lo destruyó. Algún día habrá justicia para eso, porque dijo que había muchos corruptos. No hay nadie en la cárcel que haya hecho trampas o negocios al amparo de ese aeropuerto. No hay ninguno. El hospital materno infantil de esta ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, está abandonado por la negligencia, por el valemadrismo de un gobernador como Cuitláhuac García Jiménez, a quien no le importa la salud de los habitantes de este municipio y de sus alrededores. Mucho dinero dice que se va a invertir en salud del gobernador. Pero aquí en Coatzacoalcos hay un hospital que se encuentra en el abandono. Ojalá y realmente se preocupara por echarlo a andar. Y por otro lado, ahora que tuvo su comparecencia y que dio cifras alegres, habló de una inversión de 1,932 millones de pesos en infraestructura carretera. Aquí en el sur de Veracruz, ¿qué obra importante ha hecho Cuitláhuac García Jiménez? Ninguna. Incluso, déjeme decirle algo, ni siquiera se para por el sur de Veracruz. Odia venir por el sur de Veracruz. Así de simple. No hay nada para Veracruz, para el sur de Veracruz. Nuestras carreteras están destruidas. No hay una obra importante de infraestructura aquí en la zona sur. Y este hospital, que bien pudiera estar funcionando, pues ahí está abandonado. Nuestras carreteras de Las Matas y todo eso le dieron un revestimiento hace un par de meses, un mes. Pero ya lo verá dentro de poco cómo queda otra vez, porque no se hace una obra de calidad. Y ya verá usted todo el viacrucis que tenemos que pasar. De hecho, ya lo estamos pasando, porque nada más hicieron una parte con concreto hidráulico a la altura de Las Matas. Estamos hablando quizás como de 1 kilómetro con concreto hidráulico aproximadamente. Y de ahí en fuera, puro chapopote, donde ya se están haciendo enormes huecos de ese tamaño. ¿Qué obra importante hay para el sur de Veracruz, señor gobernador? Ninguna. Al menos aquí no. Ahí se los dejo de tarea y habla de 1,932 millones de pesos. Sí, a la zona norte, a la zona centro, pero aquí no hay nada. En fin, así están las cosas. Ya veremos qué más viene, pero no hay algo de lo que podamos sentirnos orgullosos aquí en el estado de Veracruz. Ya ni se diga del alcalde de Coatzacoalcos, Amado Cruz Malpica, hombre, que tiene hecho un verdadero desastre aquí en Coatzacoalcos, con tantos huecos por donde sea, y en su informe dijo que se habían invertido más de 250 millones de pesos en pavimentaciones. No es cierto. Hay reparaciones tapando baches y huecos, pero la cantidad de huecos y de baches que hay en la ciudad es enorme.
destruida totalmente nuestra ciudad. Y la ciclopista que se hizo en el malecón, que está sirviendo ya prácticamente está sirviendo de estacionamiento, porque ahí se estacionan los carros arriba de la ciclopista, ahí en el malecón esta que dentro de poco será, creo, inaugurada, que por cierto ni siquiera en el informe de Amado Cruz Malpica la mencionó. Esa obra cuesta 40 millones de pesos, si no mal recuerdo, y ahí se estacionan los carros, no hay ningún interés. 40 millones de pesos. Nuestro malecón, aquel malecón del que nos sentíamos orgullosos, está abandonado. No hay ningún interés del alcalde por invertir en el malecón con algo bueno, algo rescatable. ¿En algo va a mejorar? Pues a lo mejor sí. Pero sinceramente, 40 millones de pesos para que una ciclopista esté invadida por los autos, porque ahí se estacionan, a ver si por ahí tenemos una foto. Pues qué bárbaro. Ni siquiera la mencionó Amado Cruz Malpica esta obra de 40 millones de pesos. Por donde sea que usted vaya, la ciudad está en ruinas. Y vamos que el municipio de Coatzacoalcos es el tercer municipio que más recursos económicos recibe. Algo así como 1.500, 1.700 millones de pesos. No hay nada. ¿A dónde se va el dinero? ¿Se estará yendo a la campaña de Rocío Nale, de la déspota extitular de energía Rocío Nale? Esta señora que está plagada de una serie de actos de corrupción, que dejó a medias la refinería de Dos Bocas, sin producir hasta el día de hoy un solo litro de gasolina. ¿Será que Rocío Nale tenga pues un poco de dignidad para aceptar que hasta el día de hoy la refinería de Dos Bocas no produce ni un solo litro de gasolina? Y así, en esas condiciones, esta señora quiere ser candidata al gobierno del estado de Veracruz. Qué lamentable lo que estamos viviendo el día de hoy con Rocío Nale, con Amado Cruz Malpica, con el gobernador Cuitláhuac García, con la diputada federal Tania Cruz Santos, que no arregla ni donde se acuesta y quiere ser diputada federal por tercera ocasión, quiere reelegirse, esta cínica y sinvergüenza. De doña Cheva Cortés, ¿qué obra ha hecho buena o qué ha hecho de bueno en Coatzacoalcos? ¿Será que los ciudadanos de Coatzacoalcos nuevamente, en esa endiosados, en esa, pues digamos, maravillados que andan con Morena, volverán a votar por este partido político que simplemente ha sido una desgracia? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Morena ha sido una gran decepción, no solamente para Coatzacoalcos, sino para todo el país. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a Guillermo Pamusé, a Memo Pamusé. Gracias por acompañarnos, Memo. Saludos desde Neopolítica TV. Gracias por darle clic a este espacio de información. Muchos saludos, excelente año, muchas felicidades, Memo, porque ya vienen las fiestas, ya viene la Navidad, hombre, hay que estar con la familia, hay que estar con los amigos, con los hijos, y pues desearles lo mejor, tanto a Memo, que hoy nos ve, que le mandamos un caluroso saludo, como a todos ustedes, amigos que nos hacen el favor de vernos por años que estamos aquí transmitiendo, dándoles información a través de nuestras columnas políticas, Neopolítica TV, por si tienen deseos de consultar lo que escribimos, ahí está. De verdad, muchísimas gracias, muchas felicidades en estos días. Si Dios lo permite, si Dios lo quiere así, nos vamos a escuchar, nos vamos a ver en nuestra siguiente emisión. Que tengan ustedes una excelente tarde. Hasta pronto.